nombre es Raúl Utges. Las cátedras son las cátedras del taller de materialidad, con asignaturas materialidad 1, 2 y 3, y la cátedra del taller de producción edilicia, con producción edilicia 1 y producción edilicia 2. La idea de presentarlo esto como un solo conjunto es porque en realidad, académicamente y arquitectónicamente, pienso que hay una sola unidad, que lo único que se hace en cada uno de los talleres es un recorte de lo que significa la acción proyectual de la arquitectura y lo que significa hacer arquitectura. Trabajamos sobre los elementos de la disciplina y del proyecto. Yo diría que casi como las notas para un compositor. Esos elementos de la arquitectura son el muro, la cubierta, el piso y la estructura. Con estos 4 elementos hacemos arquitectura. Por eso, primer año, materialidad 1, el estudio se radica fundamentalmente en el análisis y profundización de estos 4 elementos. De primero a tercer año operamos sobre objetos arquitectónicos construidos. A partir del análisis de esos objetos. En un primer año operamos en el reconocimiento de estos 4 elementos. Un segundo año destinado básicamente a la luz, al calor, al sonido, como parte de una materia de la arquitectura, como parte de la materialidad de la arquitectura. Tercer año, materialidad 3, se carga de otro aspecto que está vinculado con lo que uno podría decir la infraestructura. Así como en primer año la estructura es un elemento primordial en el hacer arquitectónico, también lo son las instalaciones. Hay muchos ejemplos en la historia de la arquitectura donde casualmente las instalaciones fueron protagonistas. Creo que la obra en París, que eso me gustaría que la busquen, más que decirle cuál es, búsquenla, donde es casualmente un caso emblemático de la construcción de arquitectura a partir de la infraestructura. Existen 2 momentos, el momento del proyecto y el momento de la construcción. Lamentablemente, la universidad no puede actuar sobre el momento de la construcción, pero sí debe actuar en el momento del proyecto. Tiene obligación de producir proyectos. Estos proyectos, que de alguna manera para nosotros empiezan en análisis proyectual, en proyecto arquitectónico, lo continuamos en producción edilicia. Esos proyectos que son tomados de los alumnos, ya ahora no como objeto construido, sino como objeto en producción arquitectónica, es que continuamos nuestra tarea de proyecto. Eso se ve porque creo que de alguna manera, cuando uno elige un piso, cuando uno elige el picaporte de una puerta, está eligiendo arquitectura. Entonces es casualmente toda esa cantidad de documentos que se desarrollan en producción edilicia 1 que me obligan a definir la arquitectura en todas sus instancias. No como una cuestión técnica, sino como pensar la arquitectura con la técnica bloqueada. El proyecto recorre un camino que es desde la indefinición topológica a la rigidez euclidiana, decía un colega. El proyecto empieza de una idea que casi no tiene forma, a definir con exactitud casi matemática la última parte del proyecto. Por eso me niego sustancialmente a hablar de legajo de obra, a hablar de documentación técnica. Yo hablo de proyecto. En una instancia del proyecto que es casualmente producir una cantidad de planos que da cuenta de ese proyecto. Desde lo general hasta las particularidades, pero son parte de ese proyecto. Toda obra de arquitectura tiene un sustento ecológico. Es decir, indefectiblemente siempre hay un concepto económico orientado hacia una diferencia, la obra pública de una manera, la obra privada de otra.
pero siempre hay una ecuación económica que le da sustento. En esa ecuación económica entran muchos factores que son aspectos legales, programaciones de obra, etcétera, que van construyendo y permitiendo que ese proyecto sea viable. Por eso esa parte se toca casualmente en Producción Edilicia 2, donde continuando con ese proyecto que empezaron en análisis proyectual o en proyecto arquitectónico, llegan al final del quinto año recorriendo todo un camino de ida y de vuelta, de análisis, profundidad, etcétera, que me permiten definir lo más posible el proyecto.